Así mismo es, hoy los lunes hablamos Los Catedráticos, un segmento que busca sobre todo ver el tema de la salud en una dimensión pues más holística, abarcando no solamente el aspecto físico, el aspecto mental, sino yéndonos más a los aspectos sociales. Ricardo de la Cruz Nieve en Los Catedráticos. Muy buenos días, Ricardo. No, tenemos al doctor Nelson que se quedó con nosotros sí, ahí con acompañándonos, Nelson, claro. Nelson, en el día de hoy nosotros vamos a estar pues conversando de un tema que tiene que ver, como tú sabes, el derecho a la salud. Pero ¿en quién? Derecho a la salud. Todos los seres humanos tenemos derechos por nuestra condición de andar en dos patas, como decía un profesor de antropología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por ser humanos, por el de la única condición de ser humanos, pues tenemos derechos. Entonces, derecho a la salud en las personas privadas de libertad. Para eso nosotros tenemos al doctor Manuel María Mercedes, quien es el presidente nacional de los derechos humanos. Tenemos al queridísimo amigo, doctor Rafael Montero, quien es epidemiólogo, y a nuestro psiquiatra, al doctor Larry Gómez, hablando del tema en el día de hoy, derecho a la salud en las personas privadas de libertad. Así es, y yo creo que la pregunta obligada para iniciar el desarrollo de este tema es que definamos qué es la salud como derecho en los seres humanos. Vamos a darle la oportunidad al doctor Manuel María Mercedes para que inicie en esta parte. Bueno, fíjese, la Constitución de la República Dominicana, en el marco de la reforma del 2010, especificó los derechos fundamentales de todos los ciudadanos que habitan el territorio de la República Dominicana, no importando qué tipo de nacionalidad esté. Y para contemplar la Constitución, entonces, está que debería ser reformada la Ley de Salud. Pero ¿qué resulta? Que entonces ahí están claros y definidos los procedimientos. Y están definidos lo que son los derechos fundamentales, y la salud es un derecho fundamental. Pero esto no se ha quedado solamente en la norma de los procedimientos en el caso de la República Dominicana, sino que la salud, desde el 1948, cuando se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en uno de sus 32 artículos que tiene esta declaración, está el derecho a la salud como derecho fundamental. Porque en el marco de la clasificación de los derechos, todos son importantes, pero el de la salud es, ¿cómo decir? Es vital, porque si usted no está en salud, ¿usted puede estudiar? No. Si usted no está en salud, ¿cómo? Desaparece incluso. Desaparece. Por eso este derecho es fundamental, y por eso entonces los estados tienen la obligación, conforme a las normas nacionales, como es en el caso nuestro, como en las normas internacionales, porque la salud es un derecho fundamental, pero al mismo tiempo es un derecho humano que, como usted definía al inicio, por el hecho de yo ser un ser humano, hay derechos que son fundamentales y que los estados, como responsables de garantizar los derechos, tienen obligatoriamente que ir. Entonces, cuando definimos a la salud, entonces la definimos sencillamente para los que oyen o escuchan este programa, puedan entender que la salud no es un regalo de los estados, que la salud es un derecho fundamental, es un derecho humano que a todos y todas nos corresponden. Y siendo así, entonces es el rol de nosotros, entonces promoverlo y lograr su aplicabilidad a los distintos sectores que integramos la sociedad dominicana. Bueno, vamos a ver, doctor Manuel María Mercedes, hoy hablando sobre derecho a la salud en las personas privadas de libertad. Yo creo que sería interesante ver si la gente pues nos vierte sus opiniones respecto de este tema, el derecho a la salud en los presos, el derecho a la salud en las personas que están como internos en las cárceles. Vamos a ver qué dice la gente. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, adelante. Me alegro. Cuando empecé a escucharle y oí que el tema era internacional,
Y le escucho día a día cuando hablan, que introducen siempre muchas informaciones que son de la OMS. Yo quisiera que ustedes prestaran atención a lo que se está gestando en estos momentos en esa institución y de un documento que se va a aprobar en asamblea para el 2023, que tal como pasa con las Naciones Unidas, dura 2 o 3 años circulando y naciones se hacen eco y hacen los documentos finales. Esto se está viendo que cada vez que eso pasa, quitan mucha de la fuerza de los estados. Y en estos momentos lo que me parece que está gestándose va a determinar que los médicos no sean realmente médicos, sino sencillamente personas que aplican ciertos protocolos que están mandados desde la Organización Mundial de la Salud, lo cual no creo que es lo que le conviene a ninguna nación, mucho menos a la República Dominicana, cuando vimos el tratamiento que dio la OMS al COVID, que agarró de las manos a los médicos para tomar mejores decisiones por los casos que se le presentaban y haciendo las analíticas necesarias para curar a esas personas. Por eso mucha gente murieron, porque en un principio se decía que no debía de aplicarse una serie de medicamentos y que resulta que sí. Bueno, agradecer su opinión, muy valiosa. Recordarle a usted que la pandemia al inicio nos colocó en una etapa de oscurantismo donde no sabíamos ni entendíamos por qué se producían todos los fenómenos que hoy pues hemos alcanzado a conocer. ¿Cuáles son las condiciones que nosotros pudiéramos decir que pueden garantizar ese derecho fundamental a que un individuo privado de libertad, a que un individuo que pues está encarcelado, pues reciba esa atención tan necesaria que es la atención sanitaria? ¿Cuáles son esas condiciones, doctor Manuel María Mercedes, presidente de Nacional de los Derechos Humanos? Sí, primero déjame agradecer a ustedes porque estos son los temas que a veces no se escuchan, porque fundamentalmente son seres humanos que a veces nosotros los ciudadanos no nos recordamos de ello y no sabemos que ese es como algo que cualquiera puede caer y que cualquiera puede violar una ley, a veces hasta accidentalmente, si no uno sus familiares. Mire qué está pasando ahora mismo con el problema de la salud de los privados de libertad. Resulta que en el país tenemos 28,000 privados de libertad. De estos 28,000, el 75% casi son privados de libertad. O sea, son internos que se encuentran en la fase preventiva. O sea, que no han recibido una condena. Que no han recibido una condena y con el agravante de que el Código Procesal Penal, la Constitución, manda al juez y le dice, mire, a mí me han privado de mi libertad, por eso es que ustedes oyen, escuchan y ven que se habla de 3 meses de prisión preventiva, o 1 año de prisión preventiva, o 18 meses, que ya es una prisión cuando el expediente se ha declarado complejo. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando usted tiene una alta población de esa naturaleza, entonces para usted garantizarle los derechos, ahí es que, como se dice popularmente, la puerca, y escúchenme el término, retuerce el rabo. Fíjese qué está pasando ahora mismo. La Procuraduría General de la República solamente tiene capacidad para 12,000 y tiene 28,000. Entonces hay 16,000 que no tiene dónde tenerlo. Y eso implica un hacinamiento total, que ya la cifra en materia de medir ese porcentaje ya no aguanta más. Y en eso yo puedo decirles a ustedes que entonces nos encontramos que aproximadamente más de 2,000 privados de libertad en 42 centros de privación de libertad que tiene el sistema. 42 cárceles tenemos. Sí, pero vamos a corregir. Ya no me le digan cárcel. No. No, ya ese término. ¿Cuál es Ni el me término? le digan preso.
No, tampoco. Tampoco. Bueno, ya ¿es un tema de terminología o es un tema de que cambió la condición? No las condiciones, pero sí la terminología, porque es que, oiga bien, fíjese, ya el sistema de hablar de cárcel ya está abolido. O sea, ya las torturas desaparecieron. No, eso no. Entonces, pero es que la cárcel es un término discriminativo, o sea, y entonces en consecuencia, por eso hoy, y conforme a la nueva ley 113-2021, habla de privado de libertad. Privado de libertad. Y habla, exacto, y ahora hablamos, ¿verdad? Hablamos ahora de Centro de Privación de Libertad, CPL, Centro de Privación de Libertad. Ya no hay dirección de... Usted sabía que ya no hay dirección de prisiones. Ya no hay nuevo modelo. Dirección ahora se llama Dirección General de Servicio Penitenciario y Correccional, conforme a la ley 113. Tenemos una nomenclatura nueva. Es una nomenclatura nueva y en consecuencia quiero que usemos los términos que ya la ley establece y que universalmente, un poco tarde, pero que estamos haciendo justicia. Entonces, el doctor Manuel María Mercedes, quien es el presidente nacional de los derechos humanos en la República Dominicana, y cuando nosotros vemos este nombre, lo escuchamos y vemos a este personaje, normalmente lo vemos asociado a, bueno, que el asesinato, por ejemplo, de una persona de la mano de la policía es lo que normalmente nosotros vemos, pero no lo vemos vinculado con estos temas que son tan interesantes. Doctor Rafael Montero, epidemiólogo. El doctor Manuel María Mercedes nos decía que en nuestras cárceles existen condiciones de hacinamiento. Epidemiología entonces entra en este campo. ¿Se puede hablar de derecho a la salud en estos privados de libertad en condiciones de hacinamiento? ¿Cuál es la realidad de las cárceles en términos de el peligro que representa epidemiológicamente de las enfermedades que normalmente tenemos acá endémicas? Muy buenos días, doctor. Mauri, como los epidemiólogos hablan en función de números, permíteme contextualizar, esto es rápido. El doctor Mercedes acaba de decir que hay capacidad para 7.000, sin embargo hay 28.000. En términos epidemiológicos, ¿qué puede significar esto? Pues los centros de privados de libertad, como es el término correcto, la verdad que son bombas de tiempo. Exacto. Que en el caso de la República Dominicana, pues no sabemos cómo no ocurren desgracias mayores. Porque efectivamente, como bien decía Manuel, tenemos algunos centros de estos en que el hacinamiento, son condiciones infrahumanas en las que se mantienen esas personas que están privadas de libertad. Y como bien decía Manuel, el tema del derecho a la salud es un derecho fundamental, que es responsabilidad del Estado Dominicano, pero fíjense que el Estado Dominicano, aún a los que no somos privados de libertad, tiene limitaciones para garantizar ese derecho, porque todos los días vemos personas en los programas de televisión diciendo, necesito que me ayuden para hacerme una cirugía, para hacerme un trasplante, en fin, todo eso. Entonces, o que mueren, doctor, porque a las 12 de la noche le quieren decir que de 30,000, o como yo vi un paciente exigiéndole a las 12 de la noche cuarto los 100,000 pesos y en efectivo. Así es. Entonces, sí, creo que en estos días murió alguien porque le negaron la atención de urgencia, porque la verdad que nosotros como país tenemos muchas restricciones, muchas limitaciones. El tema del derecho no lo reconocemos porque la Constitución de la República lo reconoce a partir del 2010, inclusive los profesionales de la salud tenemos deficiencias en el reconocer ese derecho, como decía Manuel, no es un regalo que nos dan, es un derecho que tenemos establecido constitucionalmente y con relación a los derechos humanos. Entonces, el tema del ese grupo, que es privado de libertad, pues la posibilidad de que se le garantice ese derecho es también muy precaria, porque nosotros tenemos todavía un sistema de privado de libertad muy arcaico, que todavía viene de la época de la dictadura. Inclusive en la mayoría de los países el tema de la gestión de estos centros no depende directamente de como en el caso de la República Dominicana, de Procuraduría, sino que hay una institución que se encarga de la gestión de esos centros, porque ahí hay una serie de condiciones que hay que garantizárselas a esas personas. Cuando nosotros hablamos, doctor Rafael Montero, epidemiólogo, de riesgos epidemiológicos en cárceles, en centros correccionales,
en el nuevo nombre que se le ofrece a las cárceles, doctor? En el sistema de privación de libertad. En ese sistema de privación de libertad. Nos va a tomar un tiempo nosotros acostumbrarnos ya a esa nueva nomenclatura, pero estamos en la discusión. Desde que tú callas te va. No. Adelante, doctor. ¿Cuál es el riesgo que representa, ¿no?, epidemiológicamente estos centros que, como ya se ha dicho, tienen hacinamiento, tienen una capacidad para X y tienen Y cantidad de privados? Sí, pues el tema del hacinamiento, como bien hemos estado utilizando el término también, que es un término epidemiológico que hace o establece la relación entre la distribución del espacio físico y la cantidad de personas que están disponibles en ese espacio físico. Entonces, en nuestros espacios físicos, en esos centros de privación de libertad, están muy restrictos, por lo tanto, ahí tenemos riesgo de contagios, de enfermedades de transmisión sexual, porque también ocurren esos elementos, de tuberculosis, de malaria, de dengue, de todas las enfermedades que son de transmisión sexual, la sarna, en fin, una serie de condiciones, porque inclusive hay un tema de acceso a agua potable y una serie de aspectos que efectivamente deben estar influenciando en lo que es la salud de estos periodos de libertad, sin hablar de los temas psicológicos y de salud mental que puedan haber ahí. Justamente en este momento, esta parte que nos gustaría que el doctor Larry Gómez, como psiquiatra, nos enfoque el tema de las cárceles nuestras. Son definitivamente lugares difíciles, muy difíciles. Yo tengo con mucha frecuencia que un paciente que tiene que venir a verme por un dolor de espalda, tiene una hernia discal, probablemente tiene un síndrome de compresión radicular en términos general, y esa persona, pues, conseguir una cita le resulta en 2-3 semanas. Una persona que tiene un dolor de espalda, que no puede mover una pierna y que tiene que ver a un experto en esa área. Entonces es muy difícil el canalizar los permisos, etcétera. Pero a esto, que quizás es el día a día, se suman el tema de las torturas. Hay personas que se someten a trato cruel. Ya probablemente hemos superado el tema de las torturas. Es muy probable. No, dice usted. No. ¿Todavía? No. Y Miriam, pero ahí está Miriam. Bueno, pero Miriam está en el despacho. No. Donde suceden la tortura son en los centros de privación de libertad. Y sobre todo, ahora en una nueva denominación que se ha creado al margen de la ley, que le dicen la carcelita. ¿Carcelita? ¿De qué es eso? ¿De qué está hablando, Willy? No, mire, las carcelitas son espacios construidos para que un interno, durante el tiempo de conocer su suerte, que no pueden pasar de 24 a las 48 horas que dice la Constitución, se han aperturado en los departamentos policiales. Entonces resulta que son espacios de 5 gente y tienen 30. Son espacios para 20 y hay 50. Hay espacios para 50 y tienen 200. Es lo que ustedes han estado observando, lo que pasó en Ocoa, con un joven que duró, como consecuencia de la tortura, los maltratos que fue sometido allí, entonces no duró ni 24 horas de haber sido detenido y haberse producido la muerte en un proceso que estamos en investigación. Pero así tenemos más de 32 centros en donde el día a día, incluyendo aquí en la capital, yo inclusive mientras estaba con ustedes hablaba con el director del DICRIN, porque aquí hay centros de eso de privación de libertad en la denominada carcelita que se aplica todo, desde tortura, violaciones. No, de todos. No, violaciones sexuales. Claro, y un joven que fue en Atacapaz para tratar de sacar confesión, algo inaceptable en el marco del Estado democrático y social de derecho, que hasta, como le dicen, sus testículos le fueron imprimidos para que confesara un hecho que no había cometido, y que la misma fiscal y que los mismos encargados de ese destacamento sabían que ese joven no había cometido ese hecho. Por eso yo le digo, y tal y como definió el doctor, usted tener 2.000 privados de libertad, que ahí hay paludismo, ahí hay
todas las enfermedades, incluyendo un tema que es muy importante que el hermano psicólogo, psiquiatra que tenemos aquí sabe, que son las enfermedades mentales. Justamente, porque como usted, un juez y como un fiscal, me mandan a una persona que conforme al certificado médico y al análisis médico le está diciendo que no puede estar ahí porque sufre de una enfermedad mental. Y así nosotros tenemos cientos de seres humanos que se desenvuelven en esa condición, y el que no lo crea, yo le invito que nos visiten a la Oficina de Derechos Humanos que tenemos aperturada en el mismo centro del problema en La Victoria, para que vean lo que ahí... O sea, ¿ustedes tienen oficinas ahí? Sí, tenemos oficinas ahí. Vamos a ver la opinión. Vamos a ver la opinión. Y agradeciendo la participación de Manuel María Mercedes como presidente nacional de los derechos humanos, el doctor Rafael Montero, epidemiólogo, y a Larry Gómez, psiquiatra. Larry, justamente es la opinión que necesitamos de tu parte como psiquiatra y como psicólogo también, sobre toda esta condición de malos tratos, de tortura, de alimentación deficiente, cómo esto en nuestro sistema penitenciario puede dañar la salud de los privados de libertad, cómo esto impacta en gente que está, decía usted, todavía no ha recibido una condena definitiva, está en una etapa previa y ya está recibiendo entonces toda esta situación. ¿Cómo esto impacta en la salud de la gente que está privado de libertad? Sí, primeramente buenos días al equipo y saludo a todos los radioescuchas. Uno de los elementos que se constituye un factor de riesgo en salud mental es el hacinamiento, como cada uno de ustedes han ido enumerando. Entonces, ese hacinamiento y el impacto de una posible condena, de una situación que le va a cambiar la vida a esa persona, puede conllevar a desajustes psicológicos. Y entre ellos, los desajustes psicológicos que experimentan los privados de libertad, que así se denomina el día de hoy, son problemas de ansiedad, problemas de depresión, de intento de suicidio, y un elemento importante, que muchos de esos privados de libertad al día de hoy tienen una deficiencia desde el punto de vista cognitivo y de inteligencia también. Se hizo un estudio en cárceles dominicanas donde había cerca de un 5 a un 9% de personas que presentaban una discapacidad intelectual leve, o sea que tenían un cierto retardo. Porque ustedes saben que la inteligencia se evalúa ahora en diferentes vertientes, o sea, la enfocamos en diferentes vertientes. Pero en relación a lo que significa una posible condena para esa persona, y también el hacinamiento conlleva el abuso sexual. Recuérdense que el hacinamiento es un conjunto de personas que sobrepasa la capacidad del espacio físico y tienen que necesariamente interactuar. Correcto. Lo cual lo hace vulnerable entonces a cada uno de los privados de libertad. Otro aspecto importante es que muchos de ellos, por esta privación de libertad, pueden debutar con problemas psicóticos, digamos que con la locura, en buen dominicano. Y en tercer lugar, que tenemos muchos, doctor. Que también muchos de ellos, porque hay que decirlo también, pueden simular una enfermedad mental. Por eso se ha elaborado un protocolo donde este protocolo establece que cada solicitud de un magistrado, de un juez, solicita al colegio médico una evaluación por 3 psiquiatras de un imputado. Lo que pasa es que el Estado no tiene una respuesta en ese sentido. ¿Por qué no tiene respuesta, Larry? Por razones, digamos, de falta de voluntad política. Ahora, hace un año y medio más o menos, la expresidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría firmó un convenio con la magistrada Miriam Germán para buscarle una salida a eso, de que haya mayor celeridad en términos de las evaluaciones psiquiátricas a personas privadas de libertad. Justamente, sí, como una forma de darle respuesta, porque hay mucha gente que tiene problemas mentales y que no ha sido evaluado, no se le ha rendido un informe al magistrado, que nosotros respondemos a un juez, no respondemos a un fiscal. Respondemos a la voluntad del juez y entonces hacemos la evaluación 3 psiquiatras y rendimos un informe, y eso se presenta en un tribunal.
En esa misma línea, doctor, la importancia, nos gustaría que hiciera énfasis en eso, la importancia de hacer eso que usted ha señalado, de evaluar a las personas privadas de libertad para evitar, por ejemplo, esto que es tan común como las riñas, los motines dentro de las cárceles, que quizás el mismo tema de la ansiedad, la depresión, la agresividad, pues influye en que eso siga sucediendo. Un sistema hostil es el sistema de privación de libertad en la República Dominicana. Hoy en Cátedra Médica conversamos sobre el derecho a la salud en las personas privadas de libertad. Hoy contamos con el doctor Manuel María Mercedes, quien es el presidente de los derechos humanos en la República Dominicana. Asimismo, el psiquiatra Larry Gómez y nuestro epidemiólogo, el doctor Rafael Montero. Adelante, doctor. Entonces, tendríamos que trabajar en el aspecto preventivo, y recuérdense que cuando hay una posible condena, también la familia vive una situación de luto o de malestar o de duelo, digamos, porque no se sabe en qué va a parar esa persona, que se sugiere o que se piensa que es inocente, la presunción de inocencia ante todo, porque se le acusa de un hecho, pero hasta tanto no se demuestre efectivamente que es responsable de ese hecho, tiene la presunción de inocencia. Así. Entonces, en muchos casos, el sistema, y no quiero atenuar la responsabilidad de cada uno, pero el sistema, en muchos casos, es compasivo con esta persona, en algunos casos, y es también punitivo, o sea, que eso depende de cada caso en particular y la situación de cada caso. No es lo mismo una delincuencia común en términos cotidianos que delincuencia de cuello blanco, o sea que también reciben un trato diferente incluso. A mí se me ocurre, Manuel, después de... Tengo primero al doctor Lafontaine, pero a mí me gustaría dejar en queue esa pregunta para después de esta pausa. Venimos con el doctor Lafontaine. ¿Qué porcentaje de los que están privados de libertad finalmente reciben una condena? O sea, que se establece que usted es culpable. Nos vamos a una pausa, señor director.